de honor del Comité de Inversión del Fondo Beca Volsker Iberian Agribusiness Fund FCR. Miguel, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo va el fondo? Pues el fondo es un fondo joven. Es clave, ¿eh? Sí, el fondo es un fondo joven. Es un producto muy novedoso. Empezamos a trabajar en septiembre del año pasado y sigue un buen ritmo de crecimiento, pausado, pero constante y sólido. Sobre todo porque este fondo invierte en el sector agrario y fundamentalmente invierte en producción, en fincas para producir almendras, avellanos, olivos y aguacates. Son producciones agrarias muy seleccionadas y muy concretas. Es un fondo que no es a corto plazo, es un fondo, una inversión a largo plazo, y es un fondo que en Estados Unidos se invierte en el sector agrario porque tiene la economía americana plena confianza en el futuro del sector agrario. En España, aunque el sector agrario se está desarrollando, los inversores todavía no, en sus carteras no han introducido elementos como este fondo. Nosotros en este momento ya tenemos adquiridas más de 1.700 hectáreas, aspiramos a tener en este fondo cerca de unas 10.000 hectáreas bajo gestión, en unas producciones que son producciones de fuerte valor añadido, producciones en las que los mercados absorben a precios muy razonables y que nos permite una rentabilidad a los inversores pues muy fuerte, a partir que las fincas entran en producción entre 9 y el 12%. Por lo tanto, son fondos de alta rentabilidad y son fondos que en su vida tienen unas inversiones que el inversor puede ir a ver y tocar. Es decir, aquí las fincas están ahí y tienen esa característica que no tienen otros productos financieros, ¿no? Es un fondo, además, que para mí es un fondo que tiene dos características que me gustaban mucho. Por mi trayectoria política en la vida, tiene el componente fuerte agrario, a la que he dedicado cerca de 8 años de mi vida, pero luego tiene el componente de sostenibilidad, porque este es un fondo sostenible y por lo tanto cumple todos los requisitos de los reglamentos comunitarios del famoso 2019-2088 sobre divulgación de información de finanzas sostenibles. Es el artículo 9 y así está en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Por lo tanto, ese valor de sostenibilidad es importante en un momento que hacemos una apuesta en el mundo por la revolución verde, por el Green Deal, y ese es un valor que lo distingue de muchos otros productos financieros. Y por eso a mí me gustó este producto cuando me dijeron que se me quería incorporar este proyecto, porque hay que seleccionar las fincas muy bien, hay que comprar a precios razonables, hay que transformarlas totalmente, hay que usar las últimas tecnologías. Y este fondo tiene otra característica, que la entidad que lo gestiona, que tiene un sólido prestigio en el sector financiero, más de 20 años gestionando activos y temas de private equity, tiene otro componente que nosotros llamamos Beca Volsare. Volsare es una empresa agraria de prestación de servicios que está establecida en Portugal, que tiene una larguísima tradición en la gestión de explotaciones, lleva más de 3.000 en este momento bajo gestión directa, y en la gestión de plantaciones, ya más de 10 millones de hectáreas plantadas exactamente de los cultivos leñosos a los que estamos dedicados. Y luego este fondo tiene otro atractivo que a mí me gusta, que es que los cultivos leñosos son cultivos que fijan CO2 de la atmósfera. Estamos ahora mismo en una batalla por la descarbonización de la economía y hay sectores que tienen que hacer grandes esfuerzos. El sector agrario tiene un doble juego. Por un lado, produce emisiones, por las emisiones de metano y del nitrógeno en la fertilización, pero por otro lado, hace un favor a la sociedad importante porque fija el CO2 en el suelo. Y ese es un componente que la Unión Europea está estudiando cómo va a retribuir en el futuro, porque además de la retribución normal del agricultor en el mercado o bien las ayudas de la política agraria común, va a estar la posibilidad de movilizar derechos de emisión en los mercados voluntarios de derecho, aparte del sistema europeo de derechos de emisión, que es un mercado regulado. En los mercados voluntarios los agricultores van a tener una fuente adicional. Cuando nosotros calculamos la rentabilidad del fondo, lo hacemos sin tener en cuenta ni las subvenciones eventuales que se puedan obtener, ni este futuro mercado de CO2 que se va a desarrollar. La Comisión va a presentar europea este año el sistema de evaluación, certificación y monitorización
certificación y registro para permitir el desarrollo de mercados voluntarios, que ahora no se desarrollan porque no hay un sistema de certificación único y los inversores que quieren comprar derechos de emisión para neutralizar sus emisiones no tienen seguridad jurídica. Pero la Comisión va a poner freno a eso y yo creo que eso puede ser un ingreso adicional para todos los agricultores, pero sobre todo singularmente para los de cultivos leñosos. ¿Va hacia inversores institucionales o también retail? Esto va a todo. Va todo. Es cuando joven, desde luego tienen los inversores institucionales, lo ven más claro porque invierten a largo plazo. Este es un fondo ilíquido que tiene una permanencia de 10 años más o menos, aunque eso se puede modificar en el futuro a la velocidad que va el fondo, pero también pequeños inversores que consideran que hay que diversificar su cartera, porque todo el mundo tiene unas carteras muy parecidas, pero una cartera en un producto que tiene producciones agrícolas estables y que está en mercados en que los precios suelen ser razonables. Nosotros casi todo, el 65% va a ir a la almendra. Y la razón es muy sencilla. La almendra es un cultivo que está en expansión, en crecimiento. El país más productor, más importante es Estados Unidos. Estados Unidos fija el precio mundial de la almendra y al precio que fija Estados Unidos nosotros somos más competitivos porque las explotaciones están más tecnológicamente más desarrolladas, tienen suministro de agua suficiente y por lo tanto a los precios de los americanos somos competitivos y estamos más cercanos a los mercados europeos de exportación. Y luego la almendra es un producto que se integra en todas las dietas sanas y que es apreciado por los consumidores. Además, hacemos en una parte producción ecológica, un 25%, que cada vez están apreciando más los consumidores europeos. Por lo tanto, hay inversores institucionales, pero también en el retail hay gente que quiere tener algo en el sector agrario para completar otras carteras y porque además la gente tiene amor al campo y dice, bueno, pues voy a invertir en esto que lo veo, que tiene cara y ojos. Se está viendo durante todo el año la compresión de la cadena de suministros por el grano de Ucrania, por todos los problemas que ha habido también en el arroz, en diferentes partes, ¿no?, de la cadena agroalimentaria. ¿Ve, después de todo lo que ha vivido usted desde Europa, que hay un riesgo de crisis alimentaria mundial en estos momentos? ¿Y cuáles serían en Europa las claves para, al menos en Europa, intentar evitarlo? Vamos a ver, aquí tenemos un hecho que es muy claro. La población mundial está creciendo exponencialmente. En España tenemos una demografía muy baja, pero lo que estamos viendo en África de demografía o en Asia de demografía nos va a llegar pues, a 10.000 millones de habitantes en el año 2050 y eso comporta un incremento en la demanda de alimentos, claramente. Y una necesidad de tecnología para incrementar las producciones, incluso los tan denostados organismos genéticamente modificados, ¿no? Por lo tanto, el mundo va a tener que hacer un esfuerzo para alimentar. El impacto del cambio climático está alterando completamente los parámetros de cultivos en el mundo y haciéndolos inviables en muchas zonas del África subsahariana, por ejemplo. Y por lo tanto, estamos en una situación complicada a nivel mundial. Si además metemos la guerra de Ucrania, que es el mayor productor, junto con Rusia, de trigo, de girasol, de maíz, pues que sus exportaciones están frenadas y que esto desencadena que los países que también tienen producción nacional ponen trabas a las exportaciones por miedo a que sus mercados se queden desabastecidos. Como India, ¿no? Como India. Pero otros también, Egipto. Entonces, la espiral de carencia de alimentos suficientes dispara los precios y produce un efecto terrible a nivel mundial. A nivel español, lo que pasa es que tenemos un sector muy consolidado, muy diversificado, que se está mejorando tecnológicamente y por lo tanto no tenemos el problema probablemente de suministro. Tenemos el problema de incremento de costos, pero este es un sector que puede convivir mejor con la inflación y con la crisis. Yo he visto el sector agrario en la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria. 2 minutos. Cuando nos tocó, yo estuve en el gobierno que tuvo que lidiarla, pero el sector agrario resistió muy bien. Y he visto lo que ha hecho el sector agrario en España en el COVID. En el COVID la cadena alimentaria ha funcionado como un reloj. Tanto este es un sector muy resiliente a las grandes crisis y a las crisis económicas. Por eso nosotros hemos apostado por poner en marcha este fondo, que en el momento es único, pero que pronto pues, habrá más otros fondos que podrán hacer lo mismo. Pero ser pionero da muchas oportunidades. Primero porque el pipeline de fincas lo tienes y el campo es un activo seguro que se va revalorizando.
Los precios en el campo rara vez bajan, y sobre todo las fincas buenas, las fincas que tienen suelo con características positivas, mantienen su precio y lo van incrementando. O sea, por tanto, estamos invirtiendo en activos que su valor no se ve afectado por todos estos vaivenes de las crisis financieras mundiales, que se van revalorizando y además permiten rentabilidades altas. Es cierto que hay incrementos de los costos de producción, pero también es cierto que cuando tienes muchas fincas bajo gestión, también negocias con los proveedores con una fuerza muy distinta de un agricultor pequeño o mediano que tiene una enorme dificultad de subsistir porque no tiene capacidad de disminuir los costos de los factores que necesita para producir. ¿Cómo ve la crisis energética que le está impactando a Europa, que también impacta al campo? O sea, la crisis energética es un problema muy grave porque la energía mueve todo. La Unión Europea estaba en un proceso de descarbonización, por lo tanto estábamos en un proceso de abandonar los combustibles fósiles sustituidos por renovables. Íbamos una velocidad de crucero razonable, pero la guerra de Ucrania ha producido que Rusia use la energía como arma política. Eso ya lo sabíamos, porque ya lo había hecho antes con Ucrania, con el gasoducto Nord Stream 1 en su tiempo. Por tanto, se sabía. A mí lo que me ha extrañado es que países como Alemania, conscientes del riesgo de la dependencia, y quisieran incrementar la dependencia rusa haciendo un nuevo gasoducto, el llamado Nord Stream 2, que era inexplicable. Tanto nosotros en términos de infraestructuras estamos bastante bien dotados de gasoductos. Nos faltan interconexiones, por ejemplo la española, el MidCat y el STEP para conectar con la red francesa y que Francia conteste con la red central europea. Pero la crisis es ciertamente muy potente, porque se han sumado dos factores. Es cierto que con lo que está haciendo Europa, si aplica los paquetes que tiene encima de la mesa, el paquete Fit for 55, a mí no me gusta nada ese nombre en inglés, porque eso es listo para el 55, pero Fit for 55 parece un gimnasio para los de mi edad. De bajo coste. Para los de mi edad. Es cierto que nosotros estamos en un proceso de descarbonización que se ha acelerado. Con los paquetes del Green Deal, Europa tiene por ley que ser un continente climáticamente neutro en el año 2050. Y por ley tiene que reducir sus emisiones un 55% en el 2030. Y eso obliga a un porcentaje de renovables que era del 40%, pero tras la invasión rusa, los paquetes de Repower que ha sacado la Comisión, tenemos que ir al 45%. Si esos dos paquetes que tiene la Comisión se aplican plenamente, pues habremos ahorrado el equivalente a 200.000 millones de metros cúbicos de gas, que es más que lo que los rusos suponen. Pero claro, eso se hace de aquí al 2030. En el 2030 no tendremos ninguna dependencia para nada del gas ruso. Sí, pero de aquí a allí. Pero de aquí a allí tenemos enormes problemas y por eso se aumenta la implantación de renovables, por eso se establecen en este momento mecanismos de ayuda a los consumidores mucho más vulnerables y por eso se está estudiando cómo desvincular el gas del mercado eléctrico para que no tenga el impacto que tiene en este momento como energía marginal en disparar los precios. Pero es una situación muy complicada porque Rusia importamos el 40% del gas que necesitamos de Rusia en este momento, y Alemania e Italia tienen dependencia del 50 y del 60% del gas ruso. Tiene un impacto terrorífico sobre esas economías. Pues muchísimas gracias. Miguel Arias Cañete, presidente de honor del Comité de Inversión del Fondo Beca Bolshare Iberian Agribusiness Fund FCR. Le cogemos la matrícula al fondo, porque son de las inversiones buenas a largo plazo que debe mirar bien el inversor. Sí, yo creo que las carteras hay que diversificarlas. Meter todos los huevos en la misma cesta. Bueno, y con todo el lío que hay en la alimentación, una solución va a ser necesaria. Y además que son los cultivos en que este fondo invierte, son cultivos que admiten mucha tecnología, son cultivos intensivos y superintensivos, altísima mecanización, riego a la demanda, sistemas de fertilización muy sofisticados, por lo tanto es tecnología agraria de vanguardia. Muchísimas gracias y gracias por hacernos un hueco y acercarte a poder contarnos esa inversión importante también de alternativas. Buen día. Buen día. Y buen negocio. Y que llueva. Y que llueva. Nosotros nos vamos enseguida.